sea, hay veces que nosotros creemos, ¿no?, que cuando uno se va haciendo más viejo, más mayor, uno va madurando más. Y la madurez no tiene que ver con los años. La madurez tiene que ver con un aprendizaje en nuestra vida. Y hoy quiero que hablemos acerca de la madurez espiritual. Un tema que hemos hablado muchísimas veces, pero que es muy importante que cada tanto podamos reafirmarlo y recordarlo. Efesios 4:13 dice así: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Lo volvemos a repetir, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre, ¿cómo? Maduro. Perfecto, dice esa versión. ¿Dónde está? Esa versión no me gusta. Maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Sí, aquí el apóstol Pablo nos está diciendo cuál debería ser nuestro objetivo en la vida. Llegar a parecernos ¿a quién? A Cristo, a Jesús. Jesús, la persona por excelencia que ha pasado sobre esta tierra. La Biblia nos dice que no tuvo ningún pecado. La Biblia nos enseña que fue un hombre con un propósito, que no se desvió en ningún momento del propósito de Dios aquí en la tierra. Entonces, el apóstol Pablo aquí nos está diciendo, nuestro objetivo como hijos de Dios, como cristianos, es parecernos a Cristo, llegar a la estatura de un hombre o una mujer maduro. Y no estoy hablando de años, sino de una condición de nuestro espíritu, de nuestra mente y de nuestro corazón. La madurez se logra a través de parecernos cada vez más a Jesús. Después de la salvación, ¿cuántos de los aquí son salvos? ¿Sí? Y el que no crea que sea salvo, preocúpese. La Biblia nos enseña que nosotros cuando aceptamos a Jesús como Señor y Salvador y nos arrepentimos de nuestros pecados, automáticamente, ¿qué dice la Escritura? Que somos salvos. Eso es algo que sucede ni bien nosotros aceptamos a Jesús como Señor y Salvador. El día que tú aceptaste a Jesús, o el día que tú aceptes a Jesús, si todavía no lo has hecho, ese mismo día, si lo haces de corazón y te arrepientes, dice la Escritura que hay salvación en tu vida. Que Dios perdona tus pecados, que Él se olvida y que Él te hace una persona nueva. Eso sucede el mismo día que tú y yo aceptamos a Jesús como Señor y Salvador. Existe una transformación en nuestro espíritu. Ahora, la madurez, el parecernos cada vez más a Jesús en su forma de actuar, en su carácter, en su forma de ver la vida, es un proceso que durará toda nuestra vida aquí en la tierra. Filipenses 3, versículo del 12 al 14. Dice así: no que ya haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si alcanzo aquello para lo cual fui también alcanzado de Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no hago cuenta de haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante. Prosigo hacia el blanco, al premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. Otra versión dice, no es que yo crea que ya lo he alcanzado todo, prosigo en el camino, en la carrera, por parecerme más a Jesús. Esa debe ser nuestra meta como hijos de Dios, como cristianos. Todos los días trabajar en nuestro carácter, trabajar en nuestra mentalidad y trabajar en nuestro corazón para parecernos más. ¿A quién? A Jesús. Esa debe ser nuestra tarea.
Ese debe ser nuestro mayor premio como cristianos. El parecernos más a Jesús. ¿Alguna vez te has preguntado qué haría Jesús en esta situación? Tienes que tomar una decisión, tienes que hacer cualquier cosa en tu vida importante ¿qué haría Jesús? ¿Cómo le contestaría Jesús a esta persona que me está haciendo daño? ¿Qué haría Jesús en esta decisión tan trascendental que tengo que tomar como familia o como persona? Esa debe ser una pregunta que diariamente debería estar en nuestra vida. ¿Qué haría Jesús? ¿Cómo quiere Jesús que yo trate a mis hijos? ¿Cómo quiere Jesús que yo trate a mi esposa o a mi esposo? ¿Cómo quiere Jesús que yo actúe en mi trabajo? Ese debe ser nuestro pensamiento. ¿Cómo actuaría Jesús? ¿Mis acciones están reflejando a Dios o no? Esas deben ser preguntas que nos deberíamos hacer. Ahora, hay una clave o hay algo que tenemos que tener sí o sí en nuestra vida para poder alcanzar la madurez espiritual. ¿Y saben qué es? A ver, ¿quién adivina? ¿Qué? Comunión. ¿Con quién? Con Dios. ¿Va por ahí? Sí, podría ser. Sigan. A ver, tiren. ¿Qué? ¿Quién da mano? A ver, ¿qué piensan? ¿Qué creen que es fundamental para que el cristiano pueda llevar una vida como a Dios le agrada? No. Lo escuché. Santidad. Ahí está. Tiene que ver con toda la comunión, ¿no? Con la santidad. Pero si hay algo que necesitamos en nuestra vida para parecernos a Jesús y poder vivir una vida como a Dios le agrada, es el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo en nuestra vida, todo lo demás es una religión. Tú y yo podemos venir aquí a la iglesia, tener este hermoso culto, escuchar a este hermoso predicador, escuchar esta palabra, podemos leer la Biblia, podemos hacer un montón de cosas cristianas, religiosas, pero si no tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida, no sirve para nada. Es simplemente conocimiento, puede ser una tradición, una costumbre, pero nada que traiga una relevancia en nuestra vida. Uno de los domingos que no estuvimos aquí, estuvimos en una iglesia del pastor Alex San Pedro, allí en Valencia, y el pastor que predicó habló acerca del amor. ¿Saben el pasaje de 1 Corintios 13? ¿Lo conocen? ¿Sí o no? Sí, el amor todo lo soporta, todo lo espera, todo es tan... Pero antes de decir todo lo que el amor tiene que hacer, el apóstol Pablo dice, miren, ustedes pueden hablar en lenguas, pueden tener un montón de años de iglesia, pueden hacer un montón de cosas, pero si no tienen amor, ¿qué pasa? Nada sirve. Si no tenemos al Espíritu Santo dentro nuestro, todo lo que nosotros podamos hacer, aún dentro de la iglesia, no nos sirve para nada. Es el Espíritu Santo quien activa la obra del Señor en nuestras vidas. Es el Espíritu Santo quien va a cambiar tu corazón. Es el Espíritu Santo quien va a cambiar tu manera de pensar. Es el Espíritu Santo quien va a modelar tu carácter. Es el Espíritu Santo el que tú y yo necesitamos. Y en Gálatas, ven conmigo a la Biblia, Gálatas. Voy a leer, ponla ahí, pero voy a leer mi versión porque la tuya no me gusta, Juan. Una versión muy rara la que tú tienes. Gálatas 5. Versículos del 16 al 25 dice así. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Aquí nos dice, vivan en el Espíritu. Y si viven en el Espíritu, entonces no van a seguir los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa. En otras palabras, si vivimos en el Espíritu Santo, no vamos a vivir según nuestros deseos
que son muchas veces malos y que nos van a llevar a tomar decisiones incorrectas. Seguimos. Porque los malos deseos son contrarios al Espíritu y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Las dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien. Y ahí empieza: inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos. Siga, apunte. Envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Y podíamos seguir si quieren. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, y escuche, ahora sí que apunte, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Ahora compruebe si alguna la tiene. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos, y el Espíritu da vida. Andemos guiados por el Espíritu. Cuando no estamos guiados por el Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestro carácter, en nuestra forma de ser, están todas estas cosas que nos hacen daño. ¿Saben? Y aquí nosotros a veces no entendemos bien el corazón de Dios. Dios no quiere soldados. Pero no tengo nada en contra de los soldados, que aquí tenemos varios, ¿vale? Dios no quiere soldados. Me refiero, Dios no quiere personas que le obedezcan porque Él quiere que le obedezcan y punto, y Él tener un ejército de gente que le hace caso. No es así. Si Dios nos dice algo en la Biblia es porque nos ama. Y todas estas cosas que nombra, que no son buenas, nos hacen daño a nosotros. Hacen daño a nuestra familia. Hacen daño a la gente que nos quiere, que nos rodea. Nos destruyen. Entonces, si Dios nos advierte que estas cosas no nos conviene que estén en nosotros, es porque Él nos ama. Y si Dios nos dice que si aceptamos su Espíritu Santo y vamos a tener amor, paz, paciencia, es porque eso nos beneficia y nos hace bien a nuestras familias. Por lo tanto, es un consejo, un buen consejo de parte de Dios, que seamos llenos del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo trabaje en nosotros para que todos estos frutos del Espíritu sean una realidad en nuestra vida. Amén. La madurez espiritual requiere un reordenamiento radical de nuestras prioridades, pasando de complacernos a nosotros mismos a agradar a Dios y aprender a obedecerle. Madurar es entender que lo mejor para mí es aprender a amar a Dios, a seguirle y a obedecerle. ¿Cuántos de los que están aquí todos hemos sido niños? Qué pregunta, ¿no? Algunos ya hace mucho tiempo, ¿vale? No tanto como yo. Pero todos, cuando éramos pequeños, no hemos entendido algo que nuestros padres nos dijeron que no podíamos hacer. ¿Sí o no? ¿Alguna vez tu padre te ha dicho, no hagas esto, no hagas lo otro? ¿Sí? Y nosotros nos hemos enfadado con ellos. ¿Por qué? Porque queríamos hacerlo y no entendíamos por qué papá y mamá nos estaban diciendo que no. Luego, cuando vamos creciendo, nosotros entendemos que nuestros padres lo que estaban haciendo, ¿qué era? Cuidarnos, protegernos. ¿Cuándo lo entendemos? Cuando crecemos. Cuando empezamos a entender cosas, que no todo es bueno, que no todas las cosas nos convienen. Madurar espiritualmente es darnos cuenta
de que lo que dice la Biblia, lo que está escrito en su palabra y lo que Dios nos dice que no nos convienen, es lo mejor que nos puede pasar. Y es porque Dios nos ama. ¿Amén? ¿Se me caen las hojas? Muy bien. Ahora rápidamente yo voy a hablarte de 3 rasgos o características de una persona inmadura. ¿Vale? Y no codees a nadie, ni mires a nadie. Esto es para nosotros, ¿vale? No se alimenta correctamente. La primera. Ponme el libro de Hebreos, hoy voy a leer tu versión. Hebreos, capítulo 5, versículo del 11 al 14. ¿Cuántos somos papás aquí? ¿O hemos sido papás de niños pequeños? ¿Sí? Mira, ahí está la abuela, orgullosa, ¿sabes? ¿O abuelos también? Tenemos obsesión porque nuestros hijos coman, ¿a que sí? ¿Sí? Cariño, no voy a decir nada, me estás mirando ya, te prometo que no voy a contar nada de nuestra intimidad como familia, vale. Nunca lo he hecho, ni lo volveré a hacer. Pero todos los papás, come, que tienes que comer, si no, no vas a crecer, si no esto, si no vas a tener fuerza, come, come, come. Y a ver, los niños están, ya no puedo más, que te termines el plato, ¿vale? Mi esposa contaba, esto no es una intimidad, mi esposa contaba que mi suegra, cuando ella no quería comer las lentejas o la comida, se las ponía de merienda. ¿Eh? No las come al mediodía, el plato de lenteja a la tardecita para merendar, ¿sabes? Pero es así, los padres queremos que nuestros hijos se alimenten bien, ¿sí o no? Si fuera, por ejemplo, por mi hijo pequeño Marcos, él se alimentaría a base de helados. Papá, estoy lleno. Vale, hijo, muy bien. Voy a comerme un helado. Pero no estaba lleno. Sí, pero tengo un huequito que es para el helado, ¿vale? Y luego un helado, otro helado, pero de las lentejas no quería saber más nada, ¿vale? Entonces, nuestra obsesión o lo que nosotros queremos como papás es que nuestros hijos coman bien, coman sano. ¿Por qué? Porque queremos que crezcan bien. En el mundo espiritual también existe el alimento. Y nosotros debemos preocuparnos por alimentarnos correctamente. Si nos alimentamos incorrectamente en el mundo espiritual, nuestra vida espiritual se va a resentir. Así como si tú no te alimentas correctamente en tu vida carnal, física, vas a tener problemas de salud. Lo mismo. ¿Lo tienes el de Hebreos 5? Por favor, cuando usted quiera. Gracias, Juan. Dice así. Es el 11, ¿no? Sí. Del cual tenemos mucho que decir y dificultoso de declarar. Esa versión es colombiana, ¿eh? Dificultoso, eso me suena colombiano. Por cuanto sois flacos para oír. Sigue. Porque debiendo ser ya maestros a causa del tiempo, tenéis necesidad de volver a ser enseñados cuáles sean los principales rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tengáis necesidad de leche y no de manjar sólido. Que cualquiera que participa de la leche es inhábil para la palabra de justicia, porque es niño. Jolín, con las hojitas. Mas la vianda firme es para los perfectos, para los que por la costumbre tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Muy bien. Aquí el apóstol Pablo lo que realmente le está diciendo es, escuchen, ustedes ya tendrían que alimentarse de cosas sólidas, de buen alimento, y todavía siguen con la lechita. Cuando somos bebés, ¿qué tomamos? Lechita. ¿Qué toma aquí el compañero? ¿Lechita todavía? ¿O ya la papilla y todo? Ya empezamos, ¿vale? ¿Vieron que ahora, una paréntesis aparte, ahora los médicos de tal a tal edad tienen que tomar leche, de tal a tal mes tienen que tomar papilla? Yo recuerdo a mi hija Paula, cuando era pequeña, seguíamos a rajatabla lo que nos decía
el pediatra. Padres primerizos, no sabemos nada. Primero la leche, en el tercer mes o el cuarto mes la papilla. Yo recuerdo que llegó mi mamá de Argentina. La niña lloraba porque tenía hambre. Llegó mi mamá de Argentina, cogió un pedazo de pan, ¡plum!, en la boca. Digo, mamá, ¿qué haces? La pediatra dijo que no. ¿Que no? Cuando vos tenías 2 meses ya estabas con el pan en la boca. La niña, no lloró más. Pero es así, ¿no? Ahora cambian, ahora hay que respetar los meses. Chupando un hueso cuando tenía 1 mes. Lo que Pablo le está diciendo aquí es, escuchen, ustedes ya tendrían que haber dejado la lechita, porque la lechita es para los que recién nacidos. Ustedes ya tienen que aprender a recibir palabra más sólida de parte de Dios. Cuando tú y yo nos convertimos por primera vez, claro que nosotros nos adaptaban el mensaje, la palabra, el discipulado, y nos hablaban así, y con cariño, con esto, y nos intentaban meter en la palabra de una forma que la podamos entender, y todo era muy tranquilo. Pero llega un tiempo en nuestra vida, cuando va pasando nuestro tiempo en el cristianismo, que nosotros tenemos que madurar. Y tenemos que aprender a recibir la palabra de Dios y a ponerla en práctica. Y nosotros no nos alimentamos bien espiritualmente. A veces seguimos con la lechita. Yo recuerdo la Biblia que tenía yo cuando era pequeño, la de los dibujitos. Y seguimos con la Biblia de dibujitos, ay, que nos gusta y tal. Y Dios nos quiere llevar a un nuevo nivel. Dios quiere que nosotros nos sumerjamos más en su palabra. Ese es el propósito de Dios, que tú y yo podamos estudiar aún más la Biblia. Yo cuando era adolescente me leía 2 o 3 párrafos y ya, ¡wow!, era un montón. Y mi lectura de la Biblia eran de minutos. Pero cuando yo voy creciendo y van pasando los años en el cristianismo, yo la Biblia la tengo que leer de otra manera, tengo que estudiarla más. Tenemos que aprender a nuestro tiempo de oración, que no puede ser el tiempo de oración de simplemente, oye, Señor, te agradezco por todo lo que me da, te pido, amén, gloria a Dios, chao. No, nuestro tiempo de oración tiene que ir creciendo, nuestra intimidad con el Señor tiene que ir creciendo, nuestra responsabilidad en el reino de Dios tiene que ir creciendo. Primera de Corintios 3, versículo de 1 al 3 dice, yo, hermanos, no pude dirigirme a ustedes como a espirituales, sino como a inmaduros, apenas niños en Cristo. Les di leche porque no podían asimilar lo sólido, ni pueden todavía, pues aún son inmaduros. Mientras haya entre ustedes celos y contiendas, ¿no serán inmaduros? ¿Acaso no se están comportando según criterios meramente humanos? Escúchame bien, hay cosas, bendiciones de parte de Dios que no vienen a tu vida y a la mía porque no puede dárnosla Dios, porque todavía seguimos con la lechita. Porque no queremos un compromiso mayor con el Señor, porque nuestro tiempo de oración sigue siendo escaso, porque nuestro tiempo de servir a Dios sigue siendo escaso. Lo que Dios nos está diciendo es, trabajen en su crecimiento espiritual, aliméntense de mi palabra, de mi espíritu, entonces yo podré decirle todo lo que tengo para ustedes. Amén. Segunda característica, altamente ofendibles. ¿Vieron que las personas inmaduras se ofenden por todo? ¿Conoce alguna? Sí. Quizás a nosotros mismos. Proverbios 12:16 dice, el necio muestra enseguida su enojo. El prudente pasa por alto la ofensa. Afirma, quien pasa por alto la ofensa, crea lazos de amor. Quien insiste en ella, aleja al amigo. Una persona inmadura es aquella que está siempre ofendida o se enoja por todo. Una persona madura espiritualmente entiende y aprende a tratar a los demás, a amarlos, a perdonar.
Una persona madura es aquella que sabe controlar su enojo. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está tu carácter frente a la otra persona? ¿Cuál es el mandamiento, el principal y más importante mandamiento? A ver si lo sabe. Amar a Dios con toda. Muy bien, así, ¿vale? ¿Y el segundo? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Una persona madura espiritualmente aprende a amar al prójimo, aprende a no ofenderse, aprende a perdonar, aprende a respetar. Entonces, una buena medida de cómo está nuestra madurez espiritual es ver la forma en la que nos relacionamos con los demás. Pastor, es que yo recuerdo, no se me va a olvidar, porque a mí recién llegaditos a la iglesia, 26 años, cuando hicimos cargo de la iglesia, ahí sí que era un chaval, no un señor como ahora, ¿vale? Y yo recuerdo de que el segundo culto que estaba yo aquí, se me acerca un hombre, me dice, pastor, ¿qué le pasa conmigo? Nada, hermano. Tú imagínate, los primeros domingos nosotros queríamos agradar a todas las personas. Estábamos sacando nuestra mejor versión, luego ya sacamos nuestro carácter y demás. Pero ahí estábamos sacando lo mejor que éramos, para que no nos echen enseguida. No, nada, hermano, le prometo que no pasa nada, porque ¿qué pasó? Es que yo he notado que usted me mira mal. ¿Yo? Sí, usted me está mirando mal, usted tiene algo en contra mía. Le digo, no, hermano, te prometo que no, yo imagínate no sabía qué hacer. 26 años, el hombre ya tenía unos 50 y pico, estaba ahí todo sudando. No, hermano, te prometo que no, yo tal. Y yo recuerdo de que a partir de ese día, claro, yo en ese momento lo que intentaba hacer cuando miraba era poner una sonrisa con los ojos, yo no sabía cómo hacerlo, pero lo intentaba mirar bien, ¿sabes? Pero claro, luego entendí que no era un problema mío. Estaba sacando conclusiones por cómo yo lo miraba. ¿Saben? Y eso nos pasa a nosotros. Nos ofendemos con los demás por cualquier tontería, porque me saludó, porque no me saludó, porque esto. Quizás un día yo entré a la iglesia un poco serio porque Raquel me había regañado o lo que fuese, y yo entré un poco serio a la iglesia y quizás sé que un día lo miré un poco mal en el sentido de que un poco serio. Y hay veces que nosotros nos enfadamos porque hay una persona que no nos saludó, o no me saludó como yo quería, o no me dijo esto, o el de la bienvenida no sé qué, o el hermano de no sé qué, o el de... Esas son tonterías. Nosotros tenemos que aprender a amar. La Biblia nos enseña que Jesús, estando en el peor momento de su vida, en la cruz, maltratado, golpeado, a punto de morir, la gente burlándose de él, insultándole, ¿recuerdan cuáles fueron las palabras que soltó? ¿Cuáles fueron? Jesús podría haber estado dolido, ofendido, con odio, lleno de rencor por lo que le estaban haciendo a él, sin haber hecho nada. Sin embargo, él estaba lleno de amor, porque la madurez espiritual estaba en él. Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que están haciendo. Entonces, una persona madura es una persona que aprende a relacionarse, que aprende a amar, que aprende a perdonar y que no se ofende. No te ofendas cuando te insultan. No te ofendas cuando te tratan mal. No te ofendas. Ámalos, perdónalos. Trabaja para que el día de mañana ellos puedan conocer el amor que pueda cambiar sus vidas. Amén. Y por último y acabo, les prometo, porque ya me estoy quedando sin voz. Esto de no predicar hace 2 semanas. La tercera característica de una persona madura es una persona inestable y fácilmente engañable. La Biblia dice que el diablo es un engañador, embaucador. Efesios 4, versículo 14 al 15 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados
por cualquier viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Saben? Hoy nos dejamos engañar por cualquier cosa. Cualquier cosa nos dejamos engañar. Y la Biblia nos dice que nosotros tenemos que estar parados en la roca, que es, ¿quién? Cristo. Que no tenemos que ser personas inestables, sino que nuestra fe tiene que permanecer firme. Firme. Tenemos que creer lo que dice la Biblia y no escuchar todas las mentiras del diablo. Gracias a Dios estamos ya prácticamente saliendo de esta pandemia. Todavía queda, pero ya, gracias a Dios, no es lo que era. Pero yo recuerdo a un pastor, un amigo, que charlando acerca del COVID y la pandemia me dijo, ¿sabes qué, Cristian? Esto de la pandemia del COVID, yo no sé si viene de parte de Dios, si no viene de parte de Dios. Ponernos a discutir eso es una tontería porque ninguno conoce lo que Dios quiere hacer por esa actitud. Quizá lo permitió Dios, quizá no lo permitió Dios. No lo sé. O sea, Dios lo permitió porque todo lo que sucede aquí está bajo el mandato del Señor, ¿no? Pero quizás Dios lo hizo para trabajar con nosotros en algo o quizás sucedió porque tenía que suceder. Pero Él me dijo algo que se me quedó grabado. Me dijo, no sé si la pandemia viene provocada por Dios o no, pero sí sé algo, que esto nos va a mostrar dónde estamos nosotros parados como cristianos. Eso sí que nos lo va a demostrar. Y lamentablemente por culpa del COVID y la pandemia hay muchos que han perdido su fe, muchos que han abandonado, muchos que se han alejado del Señor. Han perdido sus trabajos y se ha acabado la fe. Se han enfermado y se ha acabado la fe. Han empezado a regañar acerca de Dios. Han perdido a un ser querido y se han enojado con Dios. La Biblia nos enseña que nosotros tenemos que permanecer firmes aún en la tormenta, creyendo que todo lo que está sucediendo en nuestra vida, Dios está en control de eso. Y que no va a venir nada sobre mí y sobre mi familia que yo no pueda soportar si estoy parado en la roca. Entonces, si tú en este tiempo estás siendo bastante inestable, si cualquier cosa que pasa en el mundo te hace perder tu fe o distraerte, tienes que trabajar. Tenemos que trabajar en permanecer firmes en nuestra fe, en nuestra creencia, en nuestro amor por Dios.